A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. En los últimos tiempos, la sociedad, a través de diversas instancias y líderes, se pronuncia en el sentido de que la democracia es decepcionante y que es necesario reestructurar la arquitectura del Estado. Y se escuchan muchas voces en el sentido de que hay que modificar ciertas partes y otros que dicen que el problema no es en sí de la democracia y sus instituciones, sino que el problema está en quiénes son los representantes y que actúan en representación de la sociedad en los diversos cargos públicos, que son ellos los que han fallado, y a consecuencia de ello lo que dicen es que los partidos políticos no han funcionado adecuadamente y no han tenido oportunidad de preparar a sus dirigentes para el quehacer del gobierno. Y ciertamente, en el fondo, la gran mayoría de los ciudadanos están preocupados. Y en medio de todo esto dicen, no, hay que cambiar todo, hay que modificar la estructura, hay demasiadas funciones. Y ahí surgen las preguntas, ¿por qué vía se va a cambiar las funciones del Estado o provocar las reformas constitucionales? A través de una consulta popular, por enmienda o una asamblea constituyente. Lo cual, visto así en términos generales, abona a una confusión mayor todavía de la ciudadanía que no está muy enterada y que no está inmiscuida en estos problemas propios de las democracias representativas. Para que nos ayude a dilucidar de todos estos problemas, está con nosotros el doctor Juan Francisco Guerrero, maestro universitario, maestro de varias universidades en la materia de Derecho Constitucional, es decir, estamos frente a un especialista que nos puede dar luces de qué hacer frente a esta problemática, ¿no? Él es doctor en jurisprudencia, abogado en los tribunales de la República, magíster en Derecho Constitucional, materia que la viene impartiendo en la Universidad Católica, en la Universidad San Francisco del Ecuador y en la Universidad de Posgrados La Andina del Ecuador. Doctor Guerrero, bienvenido. ¿Qué piensa usted frente a estas voces que dicen hay que modificar la estructura del Estado? La democracia no funciona. ¿Es la democracia por la arquitectura que tiene o qué es lo que está fallando en estos momentos? Bienvenido, doctor Guerrero. Muchas gracias. Un gusto estar en este espacio, doctor. A ver, yo personalmente creo que el análisis respecto de la crisis democrática e institucional que existe en nuestro país no puede reducirse nada más a un análisis normativo. Es decir, yo no creo que se trata de un problema exclusivamente de la norma, de la estructura normativa, de la estructura constitucional. Yo siempre he creído que el mayor problema que solemos tener es el tema de la institucionalidad. Como nosotros sabemos, desde el Ecuador se creó como república ya por el año 1830. Nosotros hemos tenido alrededor de 20 textos constitucionales distintos. Estos 20 textos han probado, han combinado una serie de modelos estructurales, una serie de modelos institucionales, y en todos, más o menos con algunas ventajas y desventajas, el problema siempre ha sido la institucionalidad. Es decir, tenemos normas, pero esas normas no necesariamente se aplican, esas normas no necesariamente se respetan, y los modelos institucionales concebidos en varias ocasiones simplemente tienen un problema de eficacia claro.
Desde mi punto de vista, el problema que actualmente tenemos no es un tema que se soluciona con un cambio de constitución. Yo personalmente creo que es hora de que tengamos algún tipo de estabilidad a nivel del texto constitucional. Creo que es claro que la constitución que actualmente tenemos tiene falencias que deberían ser modificadas a través de un proceso de reforma constitucional que sí efectivamente sobre todo debilite el hiperpresidencialismo que tenemos en nuestro país. Tenemos una clara concentración de poderes en manos del presidente de la República y de una u otra manera creo que los cambios constitucionales que no implican un cambio de constitución, sino reformas puntuales en la constitución, deben estar conducidos ¿a qué? A modular, a debilitar el sistema hiperpresidencialista y fortalecer un sistema de pesos y contrapesos efectivo que permita un verdadero control y limitación del poder que a su vez implique protección de los derechos y garantías de las personas. El doctor Guerrero nos dice que no es problema de norma, pero ciertamente sí se vuelve indispensable modificar algunas cosas, especialmente para controlar el hiperpresidencialismo que ha causado daño. Pero, doctor, en este sentido, ¿cuál es la vía? ¿La consulta popular? ¿La asamblea constituyente? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque hay voces que dicen, cuando se trata de reformar la estructura del Estado, no hay otra alternativa que la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con nuestra Constitución, a partir del artículo 441, hay 3 mecanismos para introducir cambios constitucionales. Desde los cambios más moderados, desde los cambios, yo diría, más superficiales, hasta un cambio profundo que implica un texto constitucional. El artículo 441 nos habla de la enmienda constitucional, el artículo 442 de la reforma de la Constitución y el artículo 444 de la Asamblea Constituyente. La enmienda constitucional nos sirve para introducir cambios en la Constitución que no impliquen modificar los elementos constitutivos del Estado, es decir, que no impliquen modificar cuestiones como territorio, como población, como temas esenciales de soberanía. Pero también que no implique restricción de derechos. Exacto. O que no impliquen, ¿no es cierto?, modificación de la estructura de la Constitución. Eso lo puedo hacer vía enmienda constitucional. El tema de restricción de derechos no lo puedo hacer ni vía enmienda ni vía reforma. En realidad, desde mi punto de vista, ni siquiera vía asamblea constituyente, porque se supone que el derecho constitucional tiene como finalidad última la protección de los derechos y al menos en teoría siempre debería avanzarse de forma progresiva en la protección de los derechos, no en forma regresiva. Entonces, la enmienda constitucional es para cambios menores. Para que los televidentes comprendan mejor, ¿qué sería un cambio menor en la Constitución? Quiero cambiar la edad para ser presidente de la República. Quiero de una u otra forma introducir un requisito adicional para ejercer un determinado cargo público. Quiero quitar una atribución a una determinada organismo y otorgárselo a otro. Ese tipo de cambios menores que no son estructurales, que no son profundos, los puedo hacer vía enmienda. Para enmendar la Constitución, el artículo 441 establece 2 vías. La una, la consulta popular, es decir, realizar un referéndum que fue muy similar a lo que ocurrió para realizar las enmiendas constitucionales del año 2010 y las enmiendas constitucionales del año 2018. Es decir, se pone a consideración de la ciudadanía el texto de las potenciales reformas y la ciudadanía directamente se pronuncia a favor o en contra de ellas. Si se pronuncia a favor de ellas, esas reformas se introducen en la Constitución y entran en vigencia. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo para enmendar la Constitución es a través de un procedimiento legislativo. Este procedimiento legislativo tiene algunas peculiaridades. Una de esas peculiaridades es el tema de que tiene un plazo de espera entre el primer y el segundo debate de un año, que tiene un quórum calificado de las 2/3 partes de los integrantes. En el Ecuador, un proceso de ese tipo se realizó con las enmiendas constitucionales del año 2015, que por ejemplo introdujo la tan controversial reelección consecutiva e indefinida. De hecho, hay una de las grandes discusiones que giraba en torno a ese tema, era si
viabilizar una reelección de esas características, ¿era un cambio menor que se puede hacer vía enmienda o era un cambio estructural que requeriría de otro procedimiento? Y ahora corresponde pasar a ese segundo procedimiento. El segundo procedimiento es la reforma constitucional. Doctor, pero permítame Claro. antes de avanzar. En su concepto, usted como constitucionalista, esto que se cambió por la reelección indefinida, vía enmienda, ¿ese era el mecanismo adecuado? Desde mi punto de vista, Por favor, doctor. desde mi punto de vista, la introducción de una reelección consecutiva, de una reelección indefinida, que creo que es importante que los televidentes tengan claro esto. ¿Qué implica la reelección consecutiva? Que yo pueda postularme para continuar en mis funciones inmediatamente de concluido mi periodo. Es decir, nunca ceso en mi cargo, sino que inmediatamente que concluye un periodo, inicio el subsiguiente. Eso es consecutiva. Y el indefinida hace referencia al número de reelecciones por las cuales yo puedo optar. Si yo tengo un modelo de reelección indefinida, eso quiere decir que yo puedo postularme de forma indefinida y ser reelecto las veces que el pueblo obviamente me otorgue su preferencia. Esta combinación desde mi punto de vista es nefasta porque atenta contra la alternabilidad. En el Ecuador, de hecho, a lo largo de nuestra historia republicana, nunca habíamos tenido reelección consecutiva e indefinida. Jamás. Habíamos tenido inclusive constituciones como la original del 79 y la del 29 que prohibían la reelección. Habíamos tenido constitución como por ejemplo la famosa Carta Negra de 1869 de García Moreno, que establecía una sola reelección consecutiva, pero para optar por un tercer periodo había que esperar un plazo de 6 años. Es decir, yo podía ser presidente 2 periodos consecutivamente, pero para optar por un tercero tenía que dejar el cargo al menos 6 años. Pero en el año 2015 se introdujo en el Ecuador por primera vez en su historia republicana un modelo que implicaba no solo reelección consecutiva, es decir, no solo inmediatamente después de concluido mi periodo, sino de forma indefinida, lo cual implica en la práctica que una persona pueda permanecer en el poder durante décadas o prácticamente hasta su muerte. Desde mi punto de vista, una reforma de ese tipo va contra los cimientos mismos de los principios democráticos, contra la estructura misma del Estado, y yo siempre sostuve que eso debió haberse hecho no mediante enmienda, sino mediante el procedimiento de reforma. ¿Qué implica este procedimiento de reforma? El procedimiento de reforma se lo utiliza para realizar cambios más profundos en la Constitución. Es decir, cambios que impliquen modificar los elementos constitutivos del Estado, cambios que impliquen modificar, por ejemplo, el sistema de gobierno, cambios que impliquen, por ejemplo, el tipo de Estado, si yo quiero pasar de un Estado unitario a un Estado federal, o cambios que impliquen el cambio de la estructura misma de la Constitución. Si yo quiero el día de mañana optar, por ejemplo, por una bicameralidad, como le hemos tenido durante muchas ocasiones. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar una de las funciones del Estado, como son algunas voces que yo he escuchado que dicen que en estas circunstancias lo que demanda el país es la eliminación de la denominada función de transparencia y control social. Ese tipo de cambios se los debe hacer a través de un proceso más profundo, que es el proceso de reforma. ¿En qué se diferencia el proceso de enmienda con el de reforma? Que mientras que en el proceso de enmienda yo puedo optar por la consulta popular o por el procedimiento legislativo, cuando se trata de una reforma constitucional, el procedimiento implica ambas etapas. Inicia con un procedimiento legislativo, que si bien el plazo de espera es menor, porque ya no es de 1 año, sino es de 90 días, pero una vez que la Asamblea Nacional aprueba las reformas, estas deben ser sometidas a una consulta popular, a un referéndum. Es decir, ya no es o consulta popular o procedimiento legislativo, sino es procedimiento legislativo y consulta popular. Es importante tener presente que desde la vigencia de Constitución en el año 2008, nunca en el Ecuador se ha llevado a cabo un proceso de reforma constitucional. Todos los 3 bloques de cambios que han habido, 2010, 2015 y 2018, se los ha hecho a través de los procesos de enmienda constitucional. Por ejemplo, si es que se pretende eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo está proponiendo, por ejemplo, el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde mi punto de vista, el procedimiento adecuado es la reforma constitucional, porque sería cambiar la estructura del Estado. Por el contrario, si no se elimina el Consejo de Participación, sino que lo que se quiere es quitar o disminuir ciertas atribuciones, eso se lo podría hacer a través de una
enmienda constitucional. Finalmente, si es que yo lo que quiero es no conservar la Constitución, sino hacer una sustitución de Constitución, un cambio integral de Constitución, el único mecanismo que yo tengo, de acuerdo con nuestro actual texto constitucional, es una asamblea constituyente. Y allí sí la asamblea constituyente tiene la libertad de no hacer modificaciones de la Constitución, sino de sustituir, dar a los ecuatorianos una nueva Constitución, un nuevo texto constitucional sin límite jurídico de ninguna naturaleza. Esas son las tres vías o mecanismos a través de los cuales se puede modificar y, en el último caso, sustituir un texto constitucional. Nos queda absolutamente claro, doctor Guerrero, sus planteamientos a partir de la interpretación o lo que establece los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución. Pero volvamos al planteamiento que usted acaba de enunciar. El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo, dice que este organismo que lo preside no tiene razón de existir y que él va a empezar a recoger firmas para eliminar este consejo y sus atribuciones, sus facultades, transferirles a la Asamblea Nacional, particularmente porque se entrega en pocas manos un enorme poder, porque ellos eligen a todas las autoridades de control, ¿no es cierto? Los superintendentes, el defensor del pueblo, el contralor, el fiscal, procurador. Entonces es un inmenso poder que dicen que no hay razón y hay que eso entregarle a la Asamblea. Pero lo que es más, ya no quedaría ni la participación ciudadana, ni el análisis de los temas de corrupción, que es uno de los asuntos que más ha decepcionado a la ciudadanía porque no ha cumplido con estas tareas fundamentales que debía cumplir esta institución. En este caso, lo que está planteando el doctor Trujillo es lo adecuado, es lo conveniente, es así como debemos proceder. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que debe tender a su desaparición. Para mí, este modelo introducido en el año 2008 a través de un Consejo de Participación Ciudadana que efectivamente aglomera mucho poder, es una entidad que debe paulatinamente desaparecer. Yo no soy partidario, para ser muy honesto, de una desaparición repentina o inmediata. Yo creo que el proceso debe empezar con una extracción de determinadas funciones del Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo las funciones relacionadas con la nominación de las máximas autoridades del Estado, y poco a poco que el resto de funciones relacionadas con la participación y con el tema de control de la corrupción, ¿no es cierto?, se vayan trasladando a otros organismos del Estado. A mí me parece que una desaparición de la noche a la mañana, como lo está planteando el doctor Trujillo y una ala del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podría generar mucha inseguridad, mucha incertidumbre jurídica y sobre todo vaciar un eje transversal de la Constitución del año 2008, que es el tema de la participación ciudadana. Yo hasta ahora he escuchado muchas voces que se adhieren a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, yo no he escuchado alternativas claras respecto de cómo plasmar este concepto de participación ciudadana, que de una u otra forma es el pilar del porqué de un Consejo de Participación Ciudadana. A mí me parece que más bien las tareas de nominación y designación de las máximas autoridades es una tarea que no debería estar vinculada a la participación ciudadana. Yo creo que en un modelo inicial adecuado, esas tareas podrían regresar a la Asamblea Nacional, pero mantener un Consejo de Participación Ciudadana que fomente los mecanismos de participación, de vigilancia de estos concursos, que desde mi punto de vista es una de las cosas que ha fallado. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana se ha limitado a ser casi una oficina de talento humano del Estado, que promueve concursos de méritos y oposición, pero se ha preocupado muy poco de la participación ciudadana. A mí me parece que el momento en el cual extraigamos del Consejo estas facultades nominadoras podría concentrarse en su razón de ser, que es promover la participación ciudadana. Yo personalmente creo que la Constitución del 2008 ya ha sido modificada
profundamente en varios aspectos a través de estas enmiendas. Yo creo que la ciudadanía demanda una modificación respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero yo no necesariamente estoy de acuerdo en una eliminación inmediata, pues creo que habría el riesgo de que haya muchos vacíos que de una u otra forma desarticulen la Constitución. Doctor Guerrero, usted señala que es partidario de una eliminación o de un traslado paulatino de las competencias que tiene el Consejo de Participación y señala que la calidad, la capacidad nominatoria debería ser la primera, pero la participación ciudadana controlada para el Estado, ¿le parece que es lo más adecuado? No. Porque no vamos a poder escapar de la tentativa de sea cual sea el gobierno, de izquierda, de derecha, que va a tener el control y de esa manera va a tener regulada, controlada y de alguna manera, perdónenme la expresión, hasta castrada la participación ciudadana. A ver, y yo le entiendo, doctor, lo que usted señala, porque no han sido poco las voces que se dice que la participación ciudadana no es un tema de institucionalizarla o no es un tema de burocratizarla a través de un ente, que la participación ciudadana es una cuestión que debe trascender una mera entidad pública. Yo personalmente creo que el Consejo de Participación Ciudadana no debe ser el organismo a través del cual se canalice la participación ciudadana, porque yo creo que la participación ciudadana debe trascender cualquier tipo de entidad pública. Yo lo que sí creo es que el Consejo de Participación Ciudadana debe ser un ente promotor de esa participación, que el Consejo de Participación Ciudadana, mientras exista, promueva esa participación, genere espacios de participación, genere incentivos de participar, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué no existen niveles adecuados de participación ciudadana? Pero esa, doctor Guerrero, esta no será una tarea de los partidos políticos, porque es inconcebible tener una democracia sólida sin partidos políticos y entregarle la iniciativa ciudadana al Estado, al partido que ejerce ese momento la función a través de la promoción ciudadana, lo cual restaría la capacidad de los partidos políticos. A ver, estamos pasando a un tema que es diferente, que es interesante. ¿Cuál es el mecanismo o la herramienta adecuada para canalizar la participación ciudadana? Y ahí hay visiones diferentes. Así es. La una es, la participación ciudadana debe ser algo que se canaliza a través de una institucionalidad formal, llámese Consejo de Participación Ciudadana. Hay muchas voces que dicen que no, que como usted lo indica, eso es coartar la participación ciudadana, eso es prácticamente politizar la participación ciudadana, es conducirla únicamente a través del gobierno de turno. La otra alternativa es, entonces la participación ciudadana debe nacer a partir de qué estructuras, de las propias estructuras de la sociedad civil, lideradas por los partidos políticos, y igualmente existen críticas, porque se dice la participación ciudadana no necesariamente debe implicar un ejercicio político activo. La participación ciudadana puede como tener una parte de sus facetas, los ejercicios políticos, pero debe trascender nada más que el ejercicio político. Y la tercera es que la participación ciudadana debe nacer de la sociedad civil. Desde mi punto de vista, la participación ciudadana debe englobar los tres aspectos. Es decir, yo sí creo que es adecuado tener una entidad que promueva la participación ciudadana, que incentive la participación ciudadana. Creo que es indispensable pensar en fortalecer partidos políticos. A mí me resultó muy penoso el último proceso electoral ver el nivel de dispersión, proliferación y, perdón la expresión, inclusive prostitución de partidos y movimientos políticos, al punto que nadie responde a una ideología, nadie responde a un lineamiento claro. Pero también me parece que es importante que la participación ciudadana se complemente con una posición activa de la sociedad civil, que desde mi punto de vista en el Ecuador, para conseguir aquello, sí requiere mecanismos de promoción, que hasta que la sociedad civil se inteligencie, hasta que la sociedad civil se empodere de estos conceptos de participación, creo que requieren de un organismo que la promueva. Ojo, el problema que nosotros hemos tenido con el Consejo de Participación Ciudadana es que generalmente ha estado secuestrado por el gobierno. El tema es cómo buscar que ese Consejo de Participación Ciudadana no sea un apéndice del gobierno. De hecho, una respuesta que dimos
todos los ecuatorianos y que parece que ya nos hemos olvidado, pero fue apenas en febrero del 2018, es que ahora los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se eligen a través de sufragio directo por parte de todos los ecuatorianos. Justamente ese fue un remedio, veamos si es un remedio eficaz, porque aún no estamos en condiciones de evaluar, al tema de que antes del Consejo era un apéndice del gobierno de turno. Doctor Guerrero, a propósito de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación para nominar a los dirigentes, a quienes encabezan las diversas entidades del Estado que tienen como responsabilidad el control, acaba de elegirse a la nueva fiscal general de la Nación, y ahí ha surgido una controversia entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura por la designación del fiscal subrogante. ¿Cuál es su visión sobre esta controversia entre estas dos entidades? A ver, si me permite, doctor, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición ha tenido varios aciertos que nosotros debemos reconocerlos y aplaudirlos, pero yo creo que también ha sido muy desacertado en determinadas decisiones. Lamentablemente yo he visto sobre todo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y algunos de sus miembros convertirse en verdaderos activistas políticos, lo cual desde mi punto de vista deslegitima en determinados momentos sus actuaciones. Uno de esos desaciertos, de mi punto de vista, ha sido este tema de entrometerse en la designación del fiscal subrogante. La Constitución es muy clara al señalar entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está el designar a la máxima autoridad, a la primera autoridad de una serie de entidades, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, no hay duda que el Consejo de Participación tenía competencia para llevar a cabo el proceso correspondiente y finalmente designar a la fiscal titular. Como ocurrió, efectivamente. Como ocurrió, y creo que no hay cuestionamiento jurídico. Ahora, la designación del fiscal subrogante, como ocurre no solamente a nivel de fiscalía, sino que a nivel de varias instituciones del Estado, se me ocurre la Procuraduría, la Contraloría para designar al subcontralor, al subprocurador, es un tema que escapa de la competencia del Consejo de Participación Ciudadana y que más bien es una cuestión interna de las correspondientes entidades e instituciones. En el caso específico de la Fiscalía, debemos recordar que la Fiscalía es un órgano que pertenece a la función judicial. De hecho, ese fue un cambio importante introducido en la Constitución del año 2008. La Fiscalía ya no es un órgano extrafuncional, es decir, que no pertenece a ninguna función del Estado. La Fiscalía pertenece a la función judicial. Y es por eso que la designación del fiscal subrogante no es el resultado de un concurso, ni tampoco es el resultado de una designación por parte del Consejo, sino que el Código Orgánico de la Función Judicial con bastante claridad establece que el fiscal subrogante debe ser designado a través de un informe que elabora el Consejo de la Judicatura, en el cual establece, a través de un proceso de evaluación, una especie de ranking de los fiscales. Y el fiscal mejor evaluado, que pertenece a la carrera, es a quien le corresponde por derecho asumir la fiscalía subrogante, o ser la segunda autoridad de la fiscalía. A mí me parece que esta designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está sustentada en ninguna norma. De hecho, cuando uno revisa la resolución a través de la cual se le designa al fiscal subrogante, uno no encuentra a lo largo de la resolución una norma jurídica en la cual sustenten la competencia. Más bien es una resolución con una redacción bastante extraña, porque la justificación para proceder a esta designación es que el Consejo de la Judicatura no ha enviado todavía el informe que ellos mismos reconocen que debían contar para proceder a nominar al fiscal subrogante. Y por otra parte, lo que nos debería sorprender y preocupar más es que tampoco explica
¿Cuáles son los parámetros en base a los cuales se le designa al doctor Wilson Toainga? O sea, no se dice, se hizo un proceso de evaluación, me basé en la última evaluación que hizo el Consejo de la Judicatura, el señor no era parte de los que concursaron para ser fiscal titular. Es decir, un poco, inclusive la justificación de por qué el doctor Toainga, y ojo, no tengo nada contra el doctor Toainga, porque este no es una crítica a la persona designada, es una crítica al procedimiento. No se explica por qué él supuestamente tiene los méritos para poder ostentar esa calidad. Para mí hay una clara intromisión en las atribuciones del Consejo de la Judicatura, que como máximo órgano administrativo y disciplinario de la función judicial tiene una competencia expresa: evaluar a todos los fiscales, establecer esta especie de ranking en base a la evaluación de los fiscales, y el fiscal con los mayores méritos, es decir, el mejor evaluado, es a quien le corresponde asumir la fiscalía subrogante, y no a la persona designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, insisto, sin ningún tipo de procedimiento y sin ningún tipo de justificación. Doctor Guerrero, le queremos agradecer mucho por sus criterios. Yo creo que son muy orientadores. La claridad con que usted expone cada uno de los puntos de vista permite que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera estas controversias y estos cambios que se sugieren a la Constitución y a la estructura del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, doctor, por este espacio. Un placer verdaderamente estar aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.